Dios le bendiga a mis hermanos. Hoy estamos regocijados porque el Señor nos permite seguir nuestra misión y nuestra visión como iglesia. Vamos a informarles que ya nos hemos reunido con los diáconos, con el cuerpo de líderes de la iglesia para reabrir los cultos y los servicios el domingo. Y la pregunta surge, ¿por qué abrirlo? Y no es por qué abrirlo, es por qué no cerrarlo. No cerrarlo porque la iglesia es un centro de refugio, es un centro de apoyo, es un centro donde Dios envía bendición y vida eterna. Es un centro donde hoy más que nunca se necesitan iglesias abiertas para fortalecer la fe de los que están débiles, para acompañar a aquellos que están en crisis, para acompañar a aquellos que están en situaciones difíciles. La iglesia Dios la formó para fortalecer a los santos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El salmista decía, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y él hablaba de sus atrios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos acceso al lugar santísimo de su presencia? Así que si los trabajos están abiertos, si las farmacias están abiertos, si los bancos están abiertos, si las oficinas legales están abiertas, y cada quien está haciendo su obra, su trabajo normal, ¿por qué la iglesia cerrarla? Si la iglesia es el pulmón de nuestra vida espiritual, es el pulmón de nuestras vidas, que en ella encontramos refugio, en ella encontramos consuelo, en ella encontramos la presencia de Dios, donde allí Dios nos sana, nos fortalece. En esta crisis, esto no tiene forma de parar por ahora, por el momento, pero nuestra caminar con Dios tampoco debe parar. Por eso le invitamos a mis hermanos a que en cada grupo hagamos las listas. Los hermanos encargados de hacer las listas, queremos que continúen haciéndolas. Y desde hoy pueden ir inscribiéndose en los grupos que estamos elaborando. Hay hermanos que están encargándose en el grupo de WhatsApp de inscribir a los hermanos tanto en el servicio de las 8 como en el servicio de las 10. Usted puede anotarse. Tenemos un número limitado de hermanos que lo vamos a seguir respetando porque queremos que la iglesia sea un lugar seguro, un lugar donde el que vaya allá se siente seguro, un lugar donde vamos a respetar el distanciamiento, un lugar que nuestro propósito no es llenarlo para que usted esté inseguro, sino respetar. La lista es para respetar un número que debemos aceptar para que haya un buen distanciamiento. Usted va con su familia, se puede sentar con ella con su mascarilla. Si no lleva mascarilla, se la vamos a ofrecer gratis. Una mascarilla buena y de buena calidad. Y vamos a trabajar para que la iglesia sea un lugar donde todo el que vaya se sienta refugio. Vamos a respetar, no vamos a estar saludando, vamos a respetar los acercamientos, vamos a estar respetando el distanciamiento, vamos a respetar la medida, le vamos a ofrecer manitas limpias, vamos a estar tomando la temperatura, vamos a estar haciendo lo que debemos hacer para amar a nuestros hermanos y cuidar de ellos. Queremos también hoy que disfrutemos la segunda parte de este tema, que sé que lo va a bendecir en el nombre del Señor. Amén. Fue una situación difícil. Fue un momento de angustia para cualquiera. Pero para Daniel, eso fue como beberse un vaso de agua. Eso fue como un suspiro para Daniel. Porque él sabía en quién había creído. Tú soñabas, oh rey, que veías una gran estatua, que la cabeza era de oro, el pecho era de plata y el tronco y las extremidades eran de bronce y los pies eran de hierro y de barro cocido. Y tenía 10 dedos y eran de barro cocido. Esos 10 dedos. Esa estatua, oh rey, para siempre vives. Esa estatua eres tú. La cabeza de esa estatua eres tú. Qué halagado se sentiría Nabucodonosor con el comienzo de la declaración y la interpretación de este sueño,
cuando se le encumbra hasta lo más alto que él representaba como rey del imperio babilónico, la cabeza de oro. Y Dios le dijo: Dios te ha puesto y te ha entregado las naciones. Gloria a Dios. Ese pecho de plata, ese frontal de plata, es otro imperio que va a venir después de ti. Y ese de bronce será otro reino inferior que va a venir. Y esas dos piernas de hierro y de barro cocido representan un imperio que se va a dividir en dos. Uno estará en Oriente, que su capital será Constantinopla, y otro estará en Roma, el imperio occidental de los romanos, que su asiento estará en Roma. Y lo de los 10 dedos es que se levantarán 10 naciones. Y durante el tiempo de esas 10 naciones se levantará un rey, un inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida cuando aparezca. Ese es el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. El rey engrandeció a Daniel, los puso sobre todos los estados del imperio babilónico y lo nombró su consejero principal para cualquier asunto que hubiera en el reino. Alabado sea Jesús. Pero todos los poderes gentilicios, todo el imperio de los gentiles, Lucas capítulo 21, verso 24, dice que Jerusalén sería hollada. Y que al ser hollada, ahí comienza el imperio, el tiempo de los gentiles. Y Romano 11:25 habla acerca de lo que le pasa a Israel en su endurecimiento. Y ese capítulo de Romano, capítulo 11 y versículo 25, lo vamos a citar porque habla de otro tiempo, pero no se nombra como tiempo de los gentiles. Tiene otro nombre. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese trato de Dios con Israel, el Señor lo llamó la plenitud de los gentiles. Mientras el tiempo de los gentiles es el tiempo político en que he entregado al mundo, a los gobernantes gentiles, el tiempo de la plenitud de los gentiles, que Dios trata especialmente con Israel. Este es un tiempo que terminará cuando el último gentil entregue su vida a Cristo y suene una trompeta que tenga eco en todo el ámbito celestial y sea escuchado por todos los habitantes de la tierra, y esa trompeta traspase los sepulcros y los que están en los sepulcros oigan esa trompeta y escuchen la voz que le dicen: levántense. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob
de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hay una esperanza futura para Israel. Pero Israel, mientras tanto, tiene una situación difícil con Dios. Porque no han creído, crucificaron al Maestro, no le aceptaron, le rechazaron. Y ese pecado Dios no lo perdona. Y lo tiene en oscuridad espiritual. Hasta que llegue la plenitud y se cumpla la plenitud de los gentiles. Que tiene que ver con la salvación de Israel. Y está íntimamente ligado con este pueblo, los descendientes de Abraham. Como les decía, cuando levantó en el campo de Dura esa estatua, Nabucodonosor, con la figura de él, para que le adoraran, alabado sea Jesús. Ahí hubo problema, porque hubieron unos jóvenes hebreos que no se inclinaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, porque solamente ellos adoran a un solo Dios. Porque la idolatría es el pecado más abominable que los pueblos cometen contra Dios. Y Dios no permite ser sustituido por ningún Dios creado por el mismo hombre. Por eso dice, no te hará imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni lo honrarás, porque es abominación a Jehová quien esto hace. La idolatría es un pecado tan satánico que detrás de cada imagen hay un demonio, dice la palabra de Dios. Pues estos muchachos fueron metidos en un horno de fuego, calentados 7 veces, al desafiar la ira de nuevo de Nabucodonosor. Hermano, cuando Dios nos ha dicho que le sirvamos a Él bajo todas circunstancias, la voluntad de Dios es que mantengamos firme nuestra decisión. No importa el peligro de nuestras vidas, porque morir es ganancia cuando se muere por la causa de nuestro Dios. La muerte para nosotros no es un espectro, no es un fantasma, no es un esqueleto de los restos de los humanos, no es una calavera para nosotros. La muerte es ganancia, porque pasamos y damos un salto a la eternidad, cayendo en el lugar, en el umbral que nos va a llevar a una vida futura de bendición. Gloria a Dios. Allí estaba Nabucodonosor cuando echaron en el horno de fuego a estos muchachos que decidieron servir a Dios bajo circunstancias difíciles. Pero una de las cosas que sorprendió a Nabucodonosor, que ellos echaron 3, pero apareció un 4.º hombre en el horno de fuego. Alabado sea Jesús. Hay una promesa bíblica que dice que si tú pasas por las aguas, ellas no te ahogarán ni te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemará. Y Dios lo que dictamina y certifica en su palabra y decreta en su palabra, tiene cumplimiento en todas las épocas. Y aquí estos muchachos estaban echándose fresco en el horno y paseando en el horno. Pero él veía que había un cuarto y se parecía al Hijo de Dios. Nabucodonosor no creía, no conocía al Hijo de Dios. Pero al ver el aspecto del cuarto hombre del horno, se dio cuenta que tenía una dignidad, una divinidad, una personalidad que escapaba a la comprensión humana.
y es la personalidad gloriosa de Cristo. Nadie puede quedar igual ante la presencia del Hijo de Dios en su vida. Y esto impactó a Nabucodonosor. Yo no sé cómo este hombre no se convirtió ante la figura del cuarto hombre del horno. Aleluya. Él mandó a sacar a estos muchachos. Los sacaron y vieron que no tenían olor a humo ni a fuego. No se habían quemado ni sus sandalias, ni sus cabellos olían a humo, ni se habían quemado. Porque Dios había mandado al cuarto hombre del horno, que no podía ser otro que nuestro Señor Jesucristo, que personalmente descendió a proteger y a cuidar a los hijos de Dios que estaban en difícil situación. Hubo otra situación durante el reino de Darío el persa, y en el escenario entra Daniel. Y es que los enemigos de Daniel, para formarle una trampa, le dijeron al rey: decreta que por 30 días nadie se puede inclinar a otro Dios que no sea tú en tu reino. Que tú seas el único Dios al que la gente se arrodille y le pida y crea en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando lo supo Daniel, se fue a su casa, abrió la ventana que daba directamente a Jerusalén y allí apuntó su oración, personificando la ciudad del gran rey en su oración, y frente a ella clamó al Dios eterno que viniera en su ayuda. Lo apresaron, lo encontraron orando los espías del rey Darío. Darío trató de librarlo, pero era un decreto medo-persa que no podía ser cambiado. Y el joven Daniel fue echado en un pozo hambriento de los leones hambrientos. Aleluya. Pero cuando Daniel cayó en el pozo de los leones, hubo un milagro. Un milagro extraordinario, queridos hermanos. Pero ¿qué milagro es este? Que él encontró a otro león que estaba esperándolo. En el foso de los leones había otro león. Los leones rugientes y hambrientos tuvieron que callar porque ese león cerró la boca de los leones. Qué terrible situación, hermanos. En el horno de fuego, la pelea por la hegemonía y por mandar entre estos dos leones, el león de la tribu de Judá y el león rugiente, y los leones rugientes que estaban en el foso. Daniel cayó en los brazos, aleluya, y bajo la protección del león de la tribu de Judá. Esta fue una pelea terrible en ese horno. Esa pelea duró toda una noche. Y Darío no pudo dormir porque él amaba y era amigo de Daniel. Y se levantó de madrugada antes de salir el sol y fue a la fosa. Daniel, siervo del Dios Altísimo, al Dios que tú le sirves, ¿te ha podido librar? El Señor envió su ángel. El Señor envió otro león para que este león me librara de la garra de los leones rugientes de este imperio. Y aquí estoy ileso. Hermano, ese león está a nuestro favor. Ese león nos cuida y nos protege. Ese león está vivo y sigue peleando con nosotros contra el mismo león que peleó
Daniel. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces pasamos al capítulo que leímos y vemos ahora un escenario nuevo en el libro de Daniel. Un escenario donde aparecen algunas figuras que la podemos enlazar, esas figuras, con los acontecimientos finales del tiempo del fin. En este tiempo del capítulo 12, Daniel tuvo una visión panorámica del reinado del anticristo, el terror que iba a imponer ese inicuo, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Alabado sea Jesús. En ese momento le fue revelado a Daniel todo lo que iba a acontecer cuando surgió la figura del anticristo. Inmediatamente Dios envió a un personaje celestial a contrarrestar la tiranía del anticristo y a pelear con él. Este personaje importante del cielo se llama el arcángel Miguel. Es el único arcángel que tenía otros ángeles, de acuerdo a lo que describe la palabra de Dios, a su cargo, que él mandaba sobre esos ángeles. Gloria a Dios. El único que tenía jerarquía entre los seres creados para dirigir ángeles era Miguel. Pero este ángel Miguel era un guerrero celestial tremendo. Estaba preparado y diseñado y creado para pelear contra el dragón, contra Satanás, contra los demonios. Alabado sea Jesús. Y aquí lo vemos, hermano, que aparece en la escena al mismo tiempo para contrarrestar la fuerza y el dominio satánico del anticristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, tiempo de terror, tiempo de martirios, tiempo de persecución. La iglesia ha pasado por todos esos tiempos. La persecución de Nerón, la persecución de la Inquisición, controlada y dirigida por la Iglesia Católica Romana. Países que no permiten que se predique el Evangelio. Los árabes no permiten que se establezcan iglesias en su territorio dirigido por el mahometanismo, por el islamismo, por el islam. Países que no creen en Dios, donde predicar el Evangelio y dar una campaña es imposible al aire libre. Las pocas iglesias que hay tienen que hacerlas casi clandestinamente, los cultos y las actividades, sin hacer mucha propaganda para que vayan mucha gente, por la gran angustia y terrible persecución y momentos difíciles que pasa la iglesia en esos países. En China es difícil el avance del Evangelio, pero aún ya hay muchas iglesias en grandes ciudades chinas donde el Evangelio, por el número que está alcanzando en China, se está ganando el respeto de las autoridades chinas. Porque, hermano, donde Dios entra hay bendición, hay autoridad y hay poder. Y ese poder ha sido traspasado a los santos de la iglesia. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil con este virus. La iglesia tenemos más de una semana que no la podemos abrir, respetando nosotros los decretos del superior gobierno que nos rige.
Y como somos nosotros personas respetuosas de las leyes, fuimos los primeros en acatar el decreto presidencial de cerrar las iglesias por 15 días. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestra iglesia, llena de amor y de disciplina y de orden, se ha sometido a esta situación. Pero en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. En la lucha difícil y en los momentos angustiosos, ahí está la mano del Señor protegiéndonos. No estamos solos, amados hermanos. El Señor está a nuestro lado. Y Él utiliza estos medios electrónicos que los hombres han podido perfeccionar con la sabiduría que Dios le ha dado. Y la iglesia se ha apoderado de estos medios para llevar el evangelio cuando no podemos abrir la iglesia. Alabamos el nombre del Señor, porque la iglesia donde cae, cae siempre de pie. No importa la situación. Tenemos nosotros, hermanos, que este Miguel ya ha aparecido en otros momentos en las Escrituras, combatiendo contra Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis le gana una gran victoria, una gran batalla en el cielo a Satanás, que quiso invadir allá arriba y fue derribado a tierra y se le prohibió entrar al cielo después de esa batalla del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y será un momento de angustia cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Este tiempo de angustia no es otro tiempo que la gran tribulación en plenitud, en todo su apogeo, en todas las dimensiones, en toda la magnitud del propósito satánico. Habrá esa persecución terrible y esas prohibiciones que sufrirá la iglesia. Pero en ese tiempo del anticristo, la mano poderosa y los milagros de los tiempos del fin serán tan grandes, hermanos. Y el poder invisible de este ángel peleando contra el anticristo y contra Satanás y contra los demonios harán que Israel, después de muchas ignorancias y mucha incredulidad, decide aceptar al Señor. Por eso dice que todo Israel será salvo. En ese tiempo de angustia, en ese tiempo es la apretura de Jacob. El momento más difícil de Israel será en los tiempos del anticristo. Porque la iglesia no pasará por ese tiempo. La iglesia será libertada en la primera etapa de la venida de Cristo, que tendrá dos etapas. Primero a levantar su iglesia y a casarse con ella ya en el cielo. Y después vendrá en otra etapa, 7 años después, para someter todas las cosas bajo su voluntad y establecer su reino milenial sobre este mundo. Y ese será el momento más glorioso de la iglesia, hasta que lleguemos a la eternidad para reinar con el Señor. Por eso ese capítulo 12 dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que Daniel tuvo la revelación de las dos resurrecciones que habrán en los tiempos del fin. Alabado Jesús. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán para acá, para allá. Será un tiempo terrible. Nosotros podemos ver, hermanos, que la gente, el hobby principal es viajar
de país en países. Se está cumpliendo ese tiempo. Y aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que viven el Evangelio y que cumplen la misión que nos dio el Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, resplandeceremos como el resplandor del firmamento. Los maestros de la palabra brillarán como el sol en su plenitud en aquel día. Y oí al varón de vestido de lino que estaba en las aguas, el río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo y tiempo, y la mitad de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel no entendió esta profecía, pero aquí habla acerca de los momentos terribles que va a pasar a Israel. Dos cosas finales. Qué bueno será ir al cielo y conocer a Miguel. Quiero que me enseñen a ese arcángel cuando lleguemos allá, porque yo soy admirador de la pericia, la capacidad, lo diestro que es Miguel de pelear contra Satanás. Lo conoce, sabe pelearle y siempre sale victorioso. Este arcángel es un tipo de Cristo. Pero hay otra cosa también importante que vemos aquí. En el cumplimiento de estas profecías, que todo Israel será salvo, se unirá entonces Israel y la iglesia. Y harán una mancuerna tan poderosa que temblará el infierno. En el momento de los tiempos finales, que se una Israel con la iglesia, será un momento culminante. El bien triunfará sobre el mal y marcará el inicio de esa era, que el bien triunfará sobre el mal cuando la iglesia e Israel hagan un solo pueblo y Dios sea su Dios y este pueblo sea su pueblo. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde y que estas palabras y este mensaje salpicado de profecía pueda llenar sus corazones de gozo, de paz y de amor. Hasta otra próxima presentación. Se despide su hermano Polanco. Dios los bendiga a todos. La Iglesia de Dios en Cristo La Senda Santiago se prepara para reabrir nuevamente las puertas de sus instalaciones, bajo un nuevo protocolo de higiene y conducta. Proporcionaremos gel antibacterial para manos a la entrada y a la salida del templo. El uso de mascarilla será requerido en las instalaciones. De ser necesario, proporcionaremos una a aquel que no la tenga. Las áreas comunes serán desinfectadas entre un servicio y otro. Será requerido guardar el distanciamiento dentro del templo, incluyendo los bancos. Evitaremos los saludos de besos y abrazos por un tiempo. Y solo si es estrictamente necesario, le pediremos a las personas esperar el segundo servicio para guardar las medidas de distanciamiento. En la Iglesia de Dios en Cristo La Senda Santiago, estamos listos para seguir fructificando. Te esperamos.